Buenos días, mi estimable modorro, mi estimable modorro. Espero que ya tengas tu café y que te lo estés tomando, porque la pesadilla de la que tenemos que despertar hoy, la infame pesadilla de la que tenemos que despertar hoy, engloba muchísimo más allá que solo las notas periodísticas del día, que no son del día además, déjenme decirles. Esta es una nota periodística de la semana pasada que yo decidí esperarme para ejecutar, porque yo pensé o sentí que iba a salir más información. Sí salió más información, no fue muy relevante, eh, pero antes de de leer las notas del día, yo les quiero platicar como un poquito de lo que yo he observado con respecto a todo el asunto de los cárteles inmobiliarios en la Benito Juárez. O sea, esto que está pasando ahorita yo lo veía viniendo y se lo dije, viendo, perdón, lo venía viendo y se lo dije a varios de mis amigos desde 2015, 2016 probablemente. Yo vivía en una calle que luego se convierte en Luz Aviñón y yo me iba en camión, bueno, vivía en la calle de atrás, pero yo me iba por esa calle que luego se convierte en Luz Aviñón, Correo Postal creo que se llama. Y el camión pues se iba todo derecho hasta Insurgentes. Y cuando yo iba pasando, yo llegué a contar hasta, o sea, mínimo 8 hasta 13 anuncios de se renta y se vende en todos los edificios. O sea, no había un solo edificio que no tuviera un anuncio de se renta o un anuncio de se vende. Interesante, ¿no? Bueno, yo decía, es que parece ser que viene una burbuja inmobiliaria, pero la burbuja inmobiliaria no llegó, eso se me hizo muy raro, ¿saben? O sea, yo nada más veía los precios inflarse, 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 y la burbuja inmobiliaria nunca llegó. Pero a pesar de eso, los departamentos estaban solos. A mí había algo que a mí no me cuadraba, pero para nada. Porque ¿cómo es posible que haya tanta gente queriendo vivir en esa zona de la ciudad? O sea, porque la demanda es alta, quiero decir. ¿Cómo es posible que la demanda sea tan alta y la oferta aún así eh, es, se ve sobrepasada? O sea, la demanda es muchísimo más baja que la oferta, quiero decir. Pero el hecho de que la demanda sea más baja que la oferta no está reduciendo los precios. Hay algo raro ahí. Hay algo raro ahí. No está funcionando de acuerdo a las leyes del mercado. Entonces yo empecé como a investigar. Lo voy a poner entre comillas porque realmente no fue una investigación per se, o sea, yo no llevé datos, no registré. Más bien lo que hacía era que yo llamaba a los departamentos, preguntaba cuánto costaban, cuántas habitaciones, sala, comedor, cocina, si tenían cuarto de lavado, si tenían cuarto de azotea, y de acuerdo a las características, un estacionamiento, elevador, en el edificio, guardias de seguridad, de acuerdo a las características del edificio, yo revisaba los precios. Eh, del 2000, en el 2015, estamos hablando del 2015, o sea, son apenas 7 años, ¿ok? En el 2015, un departamento en la colonia del Valle, les estoy hablando específicamente de Adolfo Prieto y Amores. Adolfo Prieto subiendo, no, Adolfo Prieto y Amores son paralelas. Adolfo Prieto y Parroquia. Adolfo Prieto y Parroquia, poquito más arriba, enfrente de un callejoncito había un departamento que estaba en 8,500 pesos, 3 habitaciones, sala, comedor, cocina y cuarto de lavado, en azotea. O sea, jaula de tendido, más bien se llama. ¿Qué pasa? Que ese mismo departamento, un año después o un año y medio después, cosa que a mí me llamó mucho la atención y fue precisamente por eso por lo que yo empecé a llamar para cotizar a departamentos que no tenía intenciones de rentar, estaba ya en 13,500 el mismo departamento, pero de 8 a 13, o sea, son 5,000 pesos. Es mucho dinero para un año. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Empecé a hacer como mis consultas y empecé a observar que casi en toda la zona pasó más o menos lo mismo. O sea, que la gente subió en un año la renta de un promedio, un estimado de entre 7,500 y 10,000, las dispararon y ninguna, pero ninguna, de verdad, ni siquiera de 2 habitaciones baja de 13,000 pesos. Impresionante. Y ahorita ya muchos, o sea, ni siquiera bajan de 15,000. Estuve viviendo en un departamento
Revolución y, bueno, por el metro San Antonio. Por el metro San Antonio, no San Antonio Abad, el otro San Antonio, el anaranjado. Y en ese departamento pagábamos, ay, perdón, pues pagábamos 15,000 pesos entre 3 personas. Pero pues ya, o sea, es imposible rentarte un departamento para ti solo, es imposible, imposible. O sea, a menos que estés ganando pues 35, 40,000 pesos mensuales. O sea, para poder gastarte la mitad de tu renta, 30,000 pesos, por ejemplo, para poder gastarte la mitad de tu renta, tendrías que estar ganando 30,000 pesos. Entonces, no suena congruente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en 2015? Airbnb es lo que pasa en 2015. Airbnb se dispara, las acciones de Airbnb se disparan y mucha gente empieza a correr a sus inquilinos para subarrendar como Airbnb o para rentar como Airbnb. O sea, digo subarrendar, o sea, me refiero a, les rentan el espacio a alguien que se dedica a gestionar los Airbnbs o para ellos mismos gestionar el Airbnb. Y eso disparó los precios de una manera absurda. O sea, pero absurda, absurda a niveles que podemos decir que no son equiparables con la realidad. Yo no sé si me explico con todo esto. Ya me dio calor, perdón, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta situación? Es que las cosas no nada más fueron con el Airbnb y con el hecho de que, de que la gente decidiera subir sus precios de maneras radicales, que tiene mucho que ver eso, sino que también hay una estructura inmobiliaria, hay un cártel inmobiliario, que es justamente la nota de hoy. Hay un cártel inmobiliario que está cooptando las transacciones, ¿ok? No los departamentos, también algunos, o sea, va a seguir saliendo mugre de esa cloaca. Ahorita nada más se sabe acerca de que para permitirles construir edificios mucho más altos, les pedían departamentos. Entonces, las autoridades, es lo único que se sabe hasta ahorita, ¿ok? Cosa que es muy interesante, pero que no deja de ser apenas una pequeña partecita y la punta del iceberg. Yo me estoy imaginando, y me lo estoy imaginando por todo lo que me ha tocado ver en la Benito Juárez los últimos 7 años, 8, probablemente más, no lo sé, fíjense. Entonces, bueno, tenemos pues esta situación y ahorita nos vamos a poner a revisar notas acerca del cártel inmobiliario, vamos a elaborar un poquito más al respecto, pero a mí me interesa mucho, más allá del cártel inmobiliario o de hablar de cómo ellos manejaron las leyes a su favor, me interesa mucho más hablar acerca de cómo todo eso, todo lo que ellos estuvieron haciendo con las construcciones en la delegación Benito Juárez, disparó los precios de los inmuebles en toda la ciudad y generó una burbuja inmobiliaria que está a punto de reventar. Porque además esta burbuja inmobiliaria tiene inflándose durante los últimos 8 o 9 años, que venía poquito a poquito, pero les digo que se disparó con Airbnb y ahorita ya no hay forma de bajarla. O sea, estamos hablando de que hay más departamentos que gente sin casa, mano. Bueno, no lo sé, pero parece. O sea, hay tantos departamentos solos, tantas casas solas que podríamos fácilmente, obviamente no somos Venezuela, pero podríamos meter a mucha gente sin casa a los departamentos vacíos y abandonados que hay, que están espere y espere y espere a ver si se les rentan en 17, 18, 20,000 pesos. ¿Quién gana 20,000 pesos en este país, por el amor de Dios? Entonces se hizo una burbuja inmobiliaria, ahorita mismo hay mucha gente desesperada porque no sabe por qué no se les rentan los espacios que tienen. Hay muchísima gente que piensa que el espacio no se está rentando ahorita, pero se va a rentar después, y que tienen un año y medio, 2 años con el departamento vacío, generándole costos, porque la persona no se ha dado cuenta de que lo que hizo de subir el precio a destajo, porque bueno, fue a discreción, decidieron el precio porque se les salió de un huevo, no fue propiamente que ellos decidieran establecer o estructurar ¿cómo se llaman estos? Una tabla de precios,
o de costos de departamentos sobre los que se basaran los vecinos, sino que directamente alguien disparó el precio de su departamento, todos los demás dijeron, ¿sabes qué? No es una mala idea, y dispararon el precio de sus departamentos. Y ahora, pues todo el mundo se está yendo a vivir a otro lado. O sea, la gente, si bien, por ejemplo, una persona se puede ir a vivir a la Benito Juárez, ya no se va a ir a la del Valle, ya ahora se va a ir a Ahorro Postal, ya se va a ir al Algarín, ya se va a ir a Nativitas, por ejemplo, no, en la Portales también están disparadísimos los precios. Entonces, ya la gente ya no se va a ir a las colonias grandes de Benito Juárez, ni siquiera la gente que puede. Tantos años llevan esos departamentos vacíos. No me crean a mí, échense una vuelta los que están en la Ciudad de México. Y un día de estos me echo una vuelta yo y me aviento el recorrido en camión para que vean. Está lleno, pero lleno de verdad. Y son los mismos desde hace... Yo estaba trabajando en el Senado de la República en 2018, que fue cuando vi esto, cuando hice la observación de que había por lo menos 8, o sea, yo los conté pues, con mi propia vista, por lo menos 8 carteles de Serrenta en cada edificio. En cada edificio, o sea, de verdad no había un solo edificio sin carteles de Serrenta. Uno solo no había. Entonces, bueno, vamos a ver acerca del cártel inmobiliario y a mí me gustaría que a partir de lo que veamos, también comencemos a hacer una observación con respecto a la burbuja inmobiliaria que se viene. Ay, perdónenme muchachos, lo vi sin ustedes. Y bien, vamos a cambiar de información. Mire, el cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez ha acaparado el ojo público debido a la detención de un exfuncionario que podría estar relacionado junto con esta organización. Y por eso le agradecemos justamente a Ulises Lara López, quien es el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, nos puede aclarar cómo está sucediendo esta situación. Vocero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En torno a esta situación tenemos avances, han pasado muchas cosas, pero quisiéramos que usted nos ahondara un poco más en ello. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Pues muy rápido comentar que, como bien lo señalaba, hay una persona que ha sido ya detenida y otra más que tenemos orden de aprehensión. La primera está en espera con prisión preventiva y que se declaró legal su detención, para que ya una vez que se cumple el plazo que se pidió de duplicidad por parte de la defensa pueda declararse ya de alguna manera la imputación. Estas personas que ahora mismo están siendo buscadas por la Fiscalía después de una investigación pues muy consistente, robusta, es que hemos detectado a partir de que se originó una conflagración en un inmueble que tenía todos los permisos para operar, incluido la de habitabilidad. Resultó que tuvo una falla, una explosión. Y da la casualidad que en ese mismo lugar encontramos que el propietario de uno de los, bueno, de hecho de dos de los departamentos, era precisamente quien había otorgado los permisos, siendo servidor público de la alcaldía. Era lo que les decía, la persona que otorgó los permisos, siendo servidor público de la alcaldía, tenía departamentos en los edificios, o sea, ellos le decían, dame el permiso, y él les decía, claro que sí, dame 2 departamentos y te doy el permiso. Entonces las inmobiliarias pues construyen, y 2 de esos departamentos, que para ellos es nada, son del funcionario. Entonces, ¿por qué es nada? ¿Por qué 2 departamentos son nada? Porque en lugar de estar construyendo un edificio de 4 pisos, que es en avenidas principales, por ejemplo, de 4 pisos o de 8 pisos, que son las reglamentarias, se van y construyen edificios gigantescos, ¿no? Yo no estoy muy segura de cuáles son los reglamentarios ahorita, pero ahorita en uno de los cositos que vamos a ver ahí lo dicen. Quería que vieran eso, no me lo voy a aventar todo, porque, ay, perdónenme, les digo que me les adelanté. Incluso ahora, ¿a partir de qué datos, qué significa esto? Se encuentra vía telefónica Tomás Pliego Calvo, presidente de Morena de la Ciudad de México, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Pensé que era línea telefónica, perdón, pero qué bueno que sí te vemos, te escuchamos y todo. Cuéntanos, Tomás, hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde ya se estableció el modus operandi, hay responsables que se han señalado ya,
pero ustedes hablan de nuevos datos y hablan entonces de la necesidad de crear una comisión a través del grupo parlamentario de Morena. Cuéntanos un poco. Bueno, creo que es importante recordar que en los últimos años, yo creo que son más de 6, 7 años, ha habido un sinnúmero de quejas de vecinas, de vecinos de Benito Juárez, residentes en Benito Juárez, que se han estado quejando por la explosión inmobiliaria que ha habido en esa alcaldía. Han sido muchas quejas que han aparecido en redes, en medios. Ese, me atrevo a decir yo, que es el antecedente más importante que hay y que hay que tomar en cuenta. Y bueno, finalmente hace unos días la Fiscalía anuncia una investigación y anuncia la detención de un exdirector general que fue parte del equipo que acompañó al hoy coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, cuando fue alcalde. Un director general que estuvo en su trienio y en otros 2 o 3 trienios. Estamos hablando de gente que ha estado colaborando en la alcaldía. La alcaldía Benito Juárez tiene una característica, y es que es la única en la Ciudad de México. Ay, problemas técnicos. Es la única alcaldía, delegación alcaldía en la Ciudad de México que ha sido gobernada por un partido de derecha durante décadas. Y pues bueno, esa característica le da, ¿cómo explicarlo? Determinada firmeza a la estructura que los tiene, que los tiene soportados, por decirlo de alguna manera. O sea, el hecho de que ellos tengan tanto tiempo en la Benito Juárez les hace tener mucho poder. Y ojo, no es nada más el cártel inmobiliario, ¿ok? O sea, en la Benito Juárez hay severos problemas con el ambulantaje, porque en realidad no es propiamente que los ambulantes quieran o no quieran, o estén de acuerdo o no estén de acuerdo que se les coloque en un espacio, sino que los líderes del ambulantaje hicieron una alianza con, en ese entonces, Christian von Roerich, o von Roerich, no sé cómo se pronuncie, incluso antes de, que ahorita vamos a ver los nombres, antes de Christian von Roerich, esa alianza ya estaba construida, pero cuando llegó Christian, hubo una situación en la que ellos se posesionaron de varias de las calles y varios de los parques de la Ciudad de México. Incluso se hizo una especie de, es que ni siquiera me acuerdo cómo le dicen, pero, o sea, pues como una especie de mercado en un parque, porque se les hinchó la gana y ese parque decidieron que lo iban a agarrar para poner su mercado todos los días. O sea, no de que una vez a la semana, como pasa en la mayoría de las delegaciones, sino diario. Ya, o sea, fueron y se posesionaron del espacio. Y ese tipo de cosas estuvieron pasando mucho. De hecho, había mucha extorsión, mucha agresividad para negocios a los alrededores de los espacios en donde estaban asentadas estas personas, ¿no? Entonces, digamos que con respecto a los espacios, a los terrenos, la administración panista de la Benito Juárez ha tenido a mal manejar a discreción los recursos, tanto inmobiliarios como de espacio, para adquirir ganancias individuales, personales, ¿ok? Pero no nada más individuales y personales, sino grupales, o sea, mantener la estructura de grupo en la Benito Juárez. Y también se supo después que hay otro director general que está siendo localizado por la Fiscalía, que también estuvo en 2 o 3 administraciones, incluida la de Jorge Romero. Bueno, eso lo anunció la Fiscalía y nosotros, que recibimos mucha información de la ciudadanía, de los ciudadanos que nos buscan, nos contactan, se quejan, nos informan de lo que para ellos resultan ser anomalías o hechos que pudieran ser delitos, pues empezamos a recabar información y empezamos a armar datos, visitamos páginas que son públicas de acceso libre, como la página de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad, y a través de acceso a la información, y logramos ubicar, por ejemplo,
que el actual alcalde del PAN en Benito Juárez, Santiago Taboada, que no había aparecido hasta ahora, por lo menos públicamente, pues resulta ser que de 2019, cuando él presentó otros ingresos por un monto de 40,000 pesos en su declaración patrimonial, en 2020 por 168,000 pesos en su declaración patrimonial y en 2021 14.5 millones de pesos. Pues entonces nos llama mucho la atención y descubrimos que además de eso, Santiago Taboada, que es el actual alcalde y es parte del equipo que dirige Jorge Romero, porque es el verdadero jefe político del PAN en la ciudad, cínicos, pues tienen entre todos aproximadamente hasta ahora unos 39, 40 departamentos que suman aproximadamente 200 millones de pesos. Lo cual es gravísimo en un país en el que los jóvenes, incluso jóvenes trabajadores, no estamos hablando de los jóvenes los jóvenes que tienen ahorita 17, 18, 20, 25 años, no, estamos hablando de adultos jóvenes, tipo yo, tipo cualquier otra persona, no tenemos el derecho de tener un departamento completo para nosotros solos, pero ellos tienen 30 o 40 departamentos. O sea, el nivel de descaro y de poca ética y de poca empatía para su propio país supera por mucho lo que cualquiera de nosotros pudiera llegar a tener de maldad en su corazón. O sea, a mí verdaderamente me parece, es que no solo poco ético, porque pues, o sea, poco ético evidentemente es, pero me parece malvado, de a tiro malvado, en una ciudad en la que la gran mayoría de los jóvenes trabajadores tienen que compartir su casa, porque no les alcanza. Y esto que están haciendo no es el problema completo. Eso de los 39, 40 departamentos es una partecita, o sea, es lo que ellos poseen, pero no es todo. Ellos han elevado los precios de esos departamentos, generando un efecto dominó en los vecinos. Los vecinos también quieren tener departamentos caros. Eso fue lo que empezó a pasar con Airbnb. O sea, todo esto no es, como siempre en este canal, nada va solo. Todo tiene que ver con todo. Hay una palabra, malévolo. La palabra malévolo a mí me gusta mucho. O sea, la palabra. Porque habla acerca de una voluntad maligna. O sea, volo, de volitivo, de volus, de voluntad, en latín. Me parece que son malvados, pues. Me parece que son malvados, me parece que ellos tienen la voluntad de ser malvados. Malévolos, porque no son malvados, no son malvados, son malévolos. Porque no nada más es el hecho de que se hayan cooptado esos departamentos y hayan subido sus ingresos de maneras ridículas, sino que directamente lo que están haciendo es elevar los precios de la zona para ellos ganar más. Es malévolo. Es malévolo. También está incluido el diputado local Von Roerich, que fue también alcalde, con el que trabajaron estos dos individuos y que casualmente vivía rentando uno de estos departamentos, supuestamente a nombre de un prestanombres. Descubrimos toda una serie de datos que nos llevan a concluir, por lógica elemental, que estamos ante un grupo de políticos que ha utilizado y abusado del poder que ha tenido en esa alcaldía como diputados locales y federales para pues enriquecerse ilícitamente. Hay que recordar también que Jorge Romero estuvo a cargo del manejo de millones de pesos que llegaron al Congreso de la ciudad a raíz del sismo de septiembre de 2017. Ese pequeño detalle, cabrón. Ese pequeño detalle. Fíjense, en el sismo del 17, les voy a contar mi experiencia, no se los voy a contar completa porque no tiene ningún sentido. Pero yo vivía a unas cuadras del primer edificio que se cayó. Y cuando se cayó,
Ay, Dios, ni siquiera sé si quiero hablar de esto. Era un edificio que estaba originalmente diseñado para tener 4 pisos. Y el dueño consiguió el permiso, porque es que les digo, no era nada más funcionarios, se los juro, no nada más funcionarios hacían este tipo de triquiñuelas. Hasta el 2017, en el 2017 se les cayeron varios edificios que habían estado haciendo, sí con la ayuda de funcionarios, pero personas civiles, se les cayeron varios. Y ese edificio que estaba en Niños Héroes de Chapultepec y Eje Central, ese edificio se cayó completito, varias personas murieron adentro y fue específicamente porque le construyeron, me parece, si mal no recuerdo, 2 o 3 pisos extra. Benito Juárez. Pero no es solo Benito Juárez, ojo. Hay por ahí un edificio, el de Álvaro Obregón, que fue del que más se tardaron en sacar gente, y que Álvaro Obregón estuvo, yo creo como 2 semanas después del sismo, 10 días, a lo mejor 15 días, no lo sé. Estuvieron sacando gente de ahí, que yo no sé si se acuerden que fue el 4º piso el que colapsó. El 4º piso colapsó porque ese edificio no debía de tener más de 4 pisos, pero les valió madre y construyeron, me parece que 6 u 8, no me acuerdo. Arriesgan la vida de la gente para tener más ganancias. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas tembló en el 85. Nadie se imaginaba que iba a temblar en el 17 también. O sea, nadie se imaginaba que fuera a venir un sismo de esas magnitudes. No sé por qué no se lo imaginaban. Pasa cada determinado tiempo. En los 50 hubo uno, en los 80 hubo otro y ahorita hay otro. Cada como 30 años pasan. Más o menos. No me crean a mí, hay estimaciones por ahí. Entonces no sé por qué no se imaginaron que iba a pasar y que se les iban a caer los edificios. No sé por qué no se imaginaban que iban a terminar en la cárcel. O sea, realmente es que es malévolo. Es lo que les digo. Es malévolo. Son malos. Son malos. Es gente a la que no le interesa quién viva o muera mientras ellos tengan dinero en la tarjeta o en la cartera. Y por desgracia, esa gente es muy poderosa en este país. Y probablemente por eso no les importa, porque fíjense, dentro de los sistemas estructurales del cerebro, o sea, de los sistemas, quiero decir, no estructurales físicos, sino estructurales mentales, está el sistema reaccionario, el sistema 1, el que resuelve las cosas rápido, y el sistema racional. El sistema racional se vuelve muy activo cuando hay contacto con dinero. Entonces te vuelves muchísimo más racional y frío, por lo tanto menos emocional, menos emotivo, pero también menos empático. No lo digo yo. Hay estudios que lo demuestran. O sea, uno se vuelve menos empático cuando tiene más contacto con el dinero. Entonces, no es raro que los ricos sean menos empáticos y que ellos quieran jalar únicamente agua para su canoa y que dejen fuera a todos los demás porque a final de cuentas ellos están fríos, están tratando de ser lo más racionales posible. Y eso hace que no jueguen con líneas éticas porque a final de cuentas la ética es caliente. O sea, la ética requiere que tú tengas una emoción que te vibre, que te mueva, que te sacuda para poder ser, digamos, ejercida. O sea, esto que está pasando es injusto, entonces ejerzo mi ética. Aquello que está pasando no se hace, entonces ejerzo mi ética. Tal cosa que yo quiero hacer no es correcta porque puede afectar a A, B, C y D. Entonces no la hago. ¿Por qué? Porque quiero A, B, C y D. O porque sabes que no me interesa moverle su mundo. O porque estoy viendo lo mucho que están batallando. ¿Sí? Entonces, no hay empatía. No hay empatía más que por sus círculos cercanos y muchas veces ni siquiera, fíjense. Más bien hay alianzas. Entonces, la bronca con todo esto es que la psicología humana y el comportamiento humano están inmiscuidos en la gran mayoría de la situación. Y no, o sea, no es nada más el hecho de que, corruptelas, sino que hay detrás de esa corruptela. Y lo que hay detrás de esa corruptela son personas que se han acercado al dinero, se han vuelto frías y se han vuelto menos empáticas. Por lo tanto, abusan y no delimitan sus parámetros éticos. Yo no sé cómo pueden dormir. Honestamente, yo no sé cómo pueden dormir. O sea, yo la cago una vez y no puedo dormir en 3 días. Ya me perdonaron, ya me dijeron que no hay problema, que no pasa nada, y yo sigo así.
Yo no sé cómo pueden dormir afectando a tanta gente. Yo no sé cómo el dueño los dueños de esos edificios que se cayeron en donde murió tanta gente, porque no fueron dos, ¿no? Yo les acabo de decir los dos que yo recuerdo justamente de construcciones extra. Fíjense, ay, híjole. Uf. Después del sismo, estábamos todos, o sea, estábamos sacando piedras, sacando escombro, pasando cosas, llevando comida, trayendo agua, todos. Yo realmente recuerdo poco de esa época, creo que me imagino yo que todos no recordamos muy bien los primeros 5 días después del sismo. Pero yo me acuerdo mucho de un edificio que está, la Benito Juárez, uf, en la Portales Oriente, me parece, y estábamos sacando, no estábamos sacando gente de ese edificio estaba a punto de caerse y las personas no se querían salir. Ay, Dios mío, hijo de su madre. Y estábamos nosotros sacando de otro edificio que además creo que ni siquiera era un edificio, era más bien como una casa a la que se le colapsó un muro, porque creo que a lo mejor de 2 pisos máximo, pero uno de los muros colapsó porque uno de los edificios de atrás tenía todo el peso puesto sobre ese muro. O sea, y no es la primera vez que lo veo. De hecho, mi preparatoria, esto no fue en la Benito Juárez, fue en la Cuauhtémoc, pero a mi preparatoria se le cayó la pared mientras estábamos en clase porque del otro lado estaban excavando y excavaron de más, se pasaron de lanza con el edificio por 8 centímetros. Y esos 8 centímetros hicieron que se nos cayera encima el muro de la escuela y nos tuvimos que cambiar de edificio. O sea, son prácticas recurrentes, son prácticas negligentes recurrentes. ¿Qué pasó en este edificio? Las personas no se quisieron salir. Se trató de convencer a las personas de que salieran. Nosotros estábamos en otra parte, o sea, realmente yo no sé si nosotros, ni siquiera sé si fui con él, pero yo estaba en otra parte, estábamos moviendo cubetas con piedras entre 200 personas. Y de repente nada más escuchó. Ese edificio tenía 6 pisos y era casi completamente hecho de ladrillo. O sea, de hecho, me acuerdo muy bien de ese edificio precisamente porque cuando yo iba a la casa esta que les digo, de donde estábamos sacando a la familia, cuando yo iba, volteo y desde la calle se veía la calle así, o sea, quiero decir, sí, se veía la calle así y ese edificio se veía así. ¡Joder, su madre! Y la gente no se quería salir. O sea, de verdad, nosotros estábamos cargando piedras, yo no me metí, la neta, yo no me metí, yo dije, bueno, si no se quieren salir es asunto suyo, y yo seguí cargando piedras, y cuando suena el tronido, había personas tratando de convencer a los que estaban adentro de que se salieran. Había varias personas tratando de convencerlos. Se escucha el tronido y pues ahí se quedaron. Y no nada más ellos, me parece que también una persona de las que estaban afuera porque el edificio cayó así. Entonces, son prácticas muy recurrentes que ponen en riesgo la vida de todos y que además la misma población no tiene el nivel de inteligencia para comprender lo grave del asunto, ¿no? Lo grave de no sé si la inteligencia, bueno, a lo mejor y sí, porque sí fue muy estúpido de parte de esa gente quedarse dentro del edificio, honestamente. De la misma manera que fue estúpido la muchacha esta que se metió en la... esto fue en la colonia Roma, se metió a un edificio a grabar cómo había quedado después del sismo y se le cayó encima el edificio. No sobrevivió. Fue una época un poquito traumática, si es que voy a cambiar de tema, pero, bueno, de tema de sismo, porque cada vez que me acuerdo de eso me dan muchas ganas de llorar. Entonces, y como no queremos que se me corra el rímel, no sé, no quiero llorar. El asunto es que, pues, esta irresponsabilidad tiene mucho que ver con una desconexión emocional que se tiene ya social y que es una desconexión del mercado de la punta de la pirámide. O sea, está el mercado completo, la base de la pirámide somos nosotros, digamos que va de aquí para abajo, se divide en varias partes, estamos algunas personas un poquito más privilegiadas, otras más jodidas, otras más jodidas, otras más jodidas. Por desgracia, tiene que ver con el color de piel. Y la punta de la pirámide, que son los ricos. Pero o sea, pero hay niveles de ricos, o sea, no quiero decir no los ricos como Carlos Slim, sino hay niveles de ricos que pueden rentar un departamento para ellos solos en la Benito Juárez,
hasta ricos que pueden comprarse casas. O sea, yo no estoy hablando estoy hablando, digamos, de diferentes niveles, no, ni siquiera de rico, sino de personas que tienen acceso a una calidad de vida decente. No decente, bien. O sea, una persona que se puede rentar un departamento en la Benito Juárez es porque está ganando por lo menos 30, 40 mil pesos mensuales. Entonces, eso es, no sé si es ser rico, porque no es propiamente ser rico, pero es ser rico. O sea, para los parámetros de todos los demás, eso es ser rico. Entonces, bueno. Ay. A ver. Así. Vamos a ver. Y que manejó él, el difunto Leonel Luna y el prófugo de la justicia Mauricio Toledo. Ellos han manejado millones de pesos y pues evidentemente no tienen ya manera de esconder la riqueza ilícita que tienen en inmuebles en la alcaldía Benito Juárez. Tomás, ante estas investigaciones y resultados que nos estás dando, pues hay elementos, me parece, suficientes como para poder establecer que se lleve a cabo una investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Por qué crear una comisión para investigarlos? ¿Quién formaría parte de esta comisión? Híjole, qué preguntita, ¿eh? ¿Cómo que por qué crear una comisión? Porque esto no es una cosa chiquita, querido. Esta es una cosa inmensa. Y yo les puedo casi garantizar que no nada más es la Benito Juárez, ¿eh? Les puedo casi garantizar que por ahí está metida la Cuauhtémoc. Casi. ¿Cuáles serían sus facultades y cuál sería el cauce que llevaría? Bueno, la Fiscalía obviamente investiga todo lo que tiene que ver con los delitos penales de carácter financiero, etcétera, ¿no? Ellos tienen que investigar, es su trabajo, sea quien sea. Y en el caso del Congreso, y dado que el Congreso en la legislatura correspondiente manejó mucho dinero, o sea, me refiero a la última legislatura de la Asamblea Legislativa, que si no me mal recuerdo es la sexta o séptima, pues esos dineros llegaron al Congreso de la Ciudad de México, cosa que no se entiende porque debieron haber llegado al gobierno de la ciudad. Pues el Congreso, creemos nosotros, siendo ellos representantes populares, pues deben investigar también qué pasó con todos esos recursos, porque no solo es de índole penal, tiene que ver también con diputados que estuvieron ahí y funcionarios públicos. ¿Quiénes integrarían esta comisión? Pues como todas las comisiones debe ser plural, deben integrarse por todos los partidos políticos que tienen ahí representación a través de los diputados. Aunque la neta, nada más por precaución, yo no incluiría a los del PAN, por precaución. Y tienen que, desde nuestro punto de vista, valdría la pena que hicieran una investigación con base en sus facultades y poder llegar a una conclusión que permita aclararle a la sociedad, a la opinión pública, pues qué pasó con todos esos millones que manejó Jorge Romero, que manejó Mauricio Toledo y el difunto Leonel Luna. Nos parece importante porque hoy la sociedad y el proceso que vivimos a nivel nacional de la Cuarta Transformación exige y demanda total y absoluta transparencia y cero impunidad. Entonces no podemos nosotros... Exactamente, o sea, bueno, eso, específicamente eso, híjole, yo estoy muy de acuerdo, no es posible que una Cuarta Transformación... Miren, no es posible que una Cuarta Transformación tenga Beltrones, o sea... Empezando desde ahí, pero bueno. Hertz Manero, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una transformación que se supone que es... Ay, perdón. Que una transformación que se supone que es que nos está instando a seguir líneas éticas, tenga contactos tan cuestionables? Y de esa misma manera, o sea, si no se hiciera algo con respecto a este cártel inmobiliario, realmente estaríamos hablando de que ¿cuál transformación? Seguimos en las mismas. Lo dejo sobre la mesa. Voy a cambiar de video, ¿vale?
Este sí nos lo vamos a aventar completo, nada más quiero que vean. Detención de Luis Vizcaíno Carmona y la orden de captura en contra de René Aritgis Vázquez, exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, señalados por las autoridades como involucrados al llamado cártel inmobiliario de la Benito Juárez, ha destapado una red de corrupción política que involucraría a la élite del Partido Acción Nacional. De acuerdo con la investigación en curso de la Fiscalía de la Ciudad de México, los acusados, que eran parte de la administración pública de Benito Juárez, autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos. No obstante, ese entramado de corrupción podría extenderse a más servidores públicos. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, informó que las acciones que se le imputan a Vizcaíno beneficiaron también a jefes inmediatos y otras personas de alto nivel jerárquico, tanto de la alcaldía como del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Luis Vizcaíno y Nicias Aritgis han sido vinculados al grupo de Jorge Romero Herrera, actual coordinador de los diputados panistas en el Congreso de la Unión, así como al diputado local Christian von Roerich, debido a que el periodo en que ambos acusados habrían cometido los delitos abarca la gestión como jefes delegacionales de Mario Palacios, quien estuvo al cargo desde diciembre de 2009 a noviembre de 2012, de Jorge Romero desde diciembre de 2012 a octubre de 2015 y Christian von Roerich finales de 2015 a 2018. Romero Herrera, contra quien aún no se procede judicialmente, es mano derecha del presidente del PAN, Marco Cortés, y forma parte del grupo que controla ese partido a nivel nacional, que tiene su origen en Acción Juvenil a finales de los 90, y del que forma parte la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y la electa de Aguascalientes, Teresa Jiménez. Vizcaíno Carmona ya fue vinculado a proceso por un juez y bueno, bla, bla, bla. Qué bueno, me da mucho gusto, qué padre, pero aquí tenemos una situación. Todo esto, ok, ya, ahora sí vamos a hablar de la estrategia. Todo esto es una estrategia para hacerse de poder físico, o sea, de terreno en la Benito Juárez. Cosa que además ahorita, o sea, con esto se les va a supercaer la próxima elección. Porque la gente confió en el PAN, porque la gente votaba en el PAN, votaba por el PAN, porque confiaban en ellos, porque se supone que tenía credibilidad, porque el PAN tiene una imagen de marca muy bien cuidada. El PAN tiene una imagen de marca muy bien cuidada que se dirige específica y exclusivamente a sectores de derecha y generalmente personas de clase media alta. Tienen una estrategia muy interesante, el PAN. Una de ellas, digamos, por una parte, esta estrategia es... es que ni siquiera sé por dónde empezar, pero... digamos, es una forma de ser hipócritas, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? La hipocresía es, digamos, parte fundamental de la conservación del status quo. ¿Ok? Y el único objetivo en general de la clase media alta para arriba es conservar el status quo. ¿Qué es lo que pasa? Esto que acaba de ocurrir dentro del mercado de la Benito Juárez, la gente de la Benito Juárez suele tener comportamientos bastante éticos. O sea, son personas, sí, de derecha, efectivamente, en mucho católicos, en mucho con dogmas muy dogmatizados, pero pues suelen ser éticos. O sea, no es como que, todos los ricos y toda la gente de clase media alta para arriba son unos corruptos, no, para nada. Para nada, eso, no solo eso, sino que muchos de ellos han trabajado mucho para poder hacerse de su dinero. La mayoría, probablemente. Entonces, o sea, de lo que yo estoy hablando es de que toda esta gente que tiene... esta percepción del PAN, esta percepción de un partido íntegro, el partido que defiende a México, Felipe Calderón fue el que abrió la cloaca de las cucarachas, que nadie quería tocar. O sea, ¿por qué? Porque para el resto del país, Felipe Calderón
Es el señor que hizo una guerra innecesaria en una época en la que todos los índices de criminalidad estaban disminuyendo. Pero para ellos no. Para ellos, Felipe Calderón es el que los defendió del narco, porque ellos no vivieron la guerra. La guerra la vivimos los que estábamos en el norte. ¿Por qué creen que yo me vine para acá? Hubo una balacera justo afuera de mi salón cuando yo estaba presentando examen de microeconomía. Concéntrate en microeconomía mientras están disparando afuera, güey. Gracias a Dios el maestro fue muy... El maestro supo actuar, nos tiró todos al piso y nos puso a contestar nuestro examen, porque, o sea, ni modo que estuviéramos esperando a ver a qué hora terminaban los señores, ¿no? Entonces nosotros nos acostamos en el piso, el maestro se pegó a la pared y yo estaba... yo creo que todos, no yo sola, yo creo que todos estábamos cagados. Porque afuera estaban... Y digo, no estaban justo a un lado, pero sí estaban por ahí. O sea, estaban... ¿De qué se escuchaban? Se escuchaban los balazos, estaban atrasito, al ladito. El asunto es que... Y digo, y esa no fue la única. Fíjense, a mí me tocó ver, porque yo pasaba por ahí todos los días, a mí me tocó ver los cuerpos colgados del puente que hicieron esta fotografía tan famosa. A mí me tocó verlos, eran las 7 de la mañana, yo iba ya tarde para clases, fíjense. Yo entraba a las 7:10. A lo mejor eran las 6:45, 6:48, a lo mejor las 7, no lo sé. O sea, quiero decir, 6:45 a 7:15. Yo ya iba tarde a la escuela, o sea, quiero decir, yo llegaba, tenía que estar ahí 7:10 y yo iba pasando por ahí más o menos a las 7. Y eso fue lo que hizo, el hecho de que yo me levantara tarde, eso fue lo que hizo que yo los viera ya bajando los cuerpos. O sea, no los vi, no los vi colgados directamente, sino que ya estaban bajando, me parece que el segundo, cuando yo pasé por ahí. Y esa no fue la única. A mí me tocó ver varias, o sea, un chavito, que yo creo que era de haber tenido a lo mejor 17, 18 años, yo creo, corriendo justo yo estaba fumando en mi azotea, y pues me ponía a ver a la calle, tenía como una terracita, ¿no? Y estaba fumando, y me tocó ver pasar de subida, la calle está así de inclinada en Saltillo, las calles son muy inclinadas, me tocó ver pasar corriendo un niño de 17, 18 años a lo mejor, pero rapidísimo, o sea, a mí me sorprendió la velocidad, ¿eh? Y atrás de él otro chavito también corrió y el otro chavito dio vuelta y este chavito, el del primero, se siguió derecho y de repente nada más volteo y viene una camioneta negra, le disparan, el niño cae y ya. Y eso fue todavía, a mí me tocó verlo desde mi azotea. Eso jamás se vio en las noticias, yo no salí, yo la neta es que yo me aterroricé y me encuartelé en mi cuarto que estaba hasta el fondo de la cuadra y ahí me quedé todo el día. Yo estaba muy asustada. A nadie de ellos les tocó ver ese tipo de cosas, a ninguno. Y precisamente por eso creen que Calderón es un héroe nacional. Porque no les tocó ver que la estrategia estuvo mal planteada desde el inicio, a propósito. Yo siempre pensé que Calderón, no, es que es un desgraciado, yo siempre pensé que era tonto. Dije, no elaboró bien su estrategia. No lo pensó lo suficiente, pero no, hombre, ¿cuál tonto? Era un desgraciado. Y lo hizo total y completamente a propósito. Hizo mal la estrategia precisamente para que la violencia se disparara y para que los narcotraficantes tuvieran mucho más poder con García Luna, su aliado. El que ahora dice que él no sabía. Cuando mucha gente le avisó, le mandaron cartas, le mandaron notas, le mandaron de todo. Entonces, es ese tipo de gente el que está llevando a cabo todas estas cosas que están pasando con el cártel inmobiliario y son estrategias de ellos. O sea, ellos arman estrategias, no son los únicos involucrados. Yo les puedo casi garantizar que hay mucha gente metida, no nada más del PAN, no nada más del PAN. Yo podría jurar que nos vamos a encontrar un cártel inmobiliario en toda la zona Benito Juárez, Cuauhtémoc. Guarden este video, porque esa es mi sospecha y yo creo que esto va muchísimo más allá de nada más construir 2 o 3 pisos y regalarles departamentos. Yo creo que esto va desde la subida de precios, desde el cooptar terrenos en la zona. No sé cómo los adquieran los terrenos, pero o sea, yo sospecho que aquí hay
mucha profundidad, muchísimo más allá de lo que nos pudiéramos nosotros imaginar con esto de las rentitas de los departamentos. Esto es un cochinero. En fin, muchachos, espero que hayan disfrutado su cafecito, espero que hayan disfrutado este pequeño noticiero y espero que ya se les haya quitado los modorros como a mí, que estoy fresca y que ya estoy lista para continuar con mi día. Bueno, no, todavía no, me tengo que bañar y todo eso, pero ustedes me entienden. En fin, me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más y pues muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por verme y pues vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación, porque a mí me parece que tiene repercusiones a nivel económico y que está generando una burbuja inflacionaria, parte de la estrategia, una burbuja inflacionaria inmobiliaria en la Benito Juárez. Es cuanto, muchachos, recuerden, más bien, antes de eso, por favor compartan este video con sus amigos si les gustó y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que les arruinen el día. Ahora sí, mi nombre es Julia Castillo, esto fue La Hora Modorra y recuerden que todo es mental, pero la mente es bioquímica